La pandemia sin duda ha sido una ola perfecta para las empresas que están subidas en el mundo del e-commerce, pero por el otro lado agarró maniatados o más bien amagó a sectores completos como el turismo o como el sector restaurantero y se convirtió en un tsunami que ha barrido con por lo menos 122,000 restaurantes que cerraron en 2020 aquí en México. Sin embargo, hay una cosa muy interesante que tiene Alsea y cuando nosotros empezamos a trabajar con Alberto y con Cosme Torrado y con todos ellos, nos dimos cuenta de que hay un ingrediente de audacia que ellos tienen. No es apuesta por apuesta, sino es la audacia para convertir crisis en oportunidades. Y esto me recuerda a un gran aprendizaje que tuvimos nosotros y sin duda los Torrado y Alsea para darle vuelta a esta situación, que es el caso de Portón, que les quiero platicar el día de hoy. El objetivo de Alsea era subirle un doble dígito al ticket y lo que requerían para hacer eso era hacer toda una reinvención, una redefinición del modelo de Portón a nivel de experiencia, a nivel de menú, a nivel de ambiente, a nivel de todo en general. Era convertir lo que era la esencia que funcionaba muy bien, que era una serie de platillos tradicionalmente mexicanos, una cafetería combinada con restaurante mexicano, sin que llegara a ser folclórico. Sin embargo, lo que necesitaban era ver cómo podemos hacer esto un poquito más de lifestyle y querían atraer a un sector más grande a nivel de poder adquisitivo para subirle doble ticket y después de esa redefinición con una nueva versión del ser mexicano o de la esencia mexicano, entonces poderlo prototipar primero en México para después exportarlo. Nosotros tenemos un modelo en donde abordamos este proyecto con tres bandas. Por un lado era qué es lo que necesita hacer Alsea, que era diseñar un modelo escalable y exportable de comida mexicana. Por otro lado, ¿qué prioridades tenía Portón? Que tenía objetivos y KPIs muy claros de crecimiento año con año. Y después, por el otro lado, vienen las otras dos bandas, que era qué es lo que necesitan los comensales que no le pueden dar los demás modelos actuales, pero el ingrediente clave era ¿y qué necesitan los colaboradores? La clave de lo que nosotros hemos encontrado y cómo nos ha funcionado a nuestros clientes, sobre todo y a nosotros, es empezar al revés. Es tomar la bolita en donde está cuál es la necesidad individual y personal de ese colaborador, que viene seguida de cuál es la oportunidad de crecimiento que ellos tienen. Después viene otra bolita que tiene que ver con herramientas y qué es lo que se le va a dar para generar un crecimiento y cómo lo equipas en realidad a él. Y después ya vienen las partes de los protocolos de servicio y viene finalmente los objetivos de negocio. Todas las veces que lo hemos hecho ha funcionado mucho mejor así que el decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y darte la vuelta y seguir. Hay tres maneras de medir el éxito. Por un lado están las prácticas, que después nos dimos cuenta que Alsea había empezado a exportar algunas de las otras marcas y franquicias. Estaban diseñadas para ayudarle a la gente a entender su rol, su aportación y sobre todo la manera en la que ellos pueden crecer. Por el otro lado, Alsea con esto diseñó su primer playbook de cultura y de servicio y ese primer playbook fue un milestone para Alsea porque era su primer diseño propio de restaurante. Y el tercero, una de los mystery shoppers que yo fui a hacer cuando yo estaba el proyecto en proceso de implementación y que tuve que acercarme y acercar, más bien pedirle que se acercaran a la mesa la hostess y un empleado y preguntarles por separado por qué sonreían. Pero todo el tiempo, desde que yo pasé por afuera en este centro comercial hasta que me fui, estuvo sonriendo la señorita. Y la señorita lo que me explicó era pues que por qué no había que sonreír, que estaba sirviendo, que estaba haciendo algo que le apasionaba, pero que al mismo tiempo estaba en una cultura increíble, que era una empresa como la que siempre había querido trabajar. Esa confesión o ese statement que hizo esta señorita, que no paraba de sonreír simplemente porque no había razón por qué no hacerla, fue algo en donde yo pensé que al haber entregado eso, nuestro trabajo había estado terminado. Una de las cosas que es clave para diseñar un servicio, y ahí tiene que ver con restaurantes, pero tiene que ver con muchos otros tipos de modelo, es si normalmente se puede prototipar o si puede más bien mapear cuál es el perfil de los clientes, ¿por qué no hacer un mapa de arquetipos de colaboradores? Y no tiene que ver nada más con perfiles o con roles o con generaciones, que hay diferentes mentalidades y diferentes intenciones, porque entonces lo que puedes hacer a partir de ahí es encontrar cuál es por un extremo el que te va a generar todo el liderazgo y el que va a dirigir el cambio que tú necesitas para el lugar a donde tiene que ir la organización. Y en el otro extremo, abajo a la izquierda, lo que tienes es lo que le llamamos nosotros un cáncer cultural,
que tiene que ver con aquellos tipos de colaboradores que son negados para todos, no por falta de habilidad, sino por falta de actitud, y que no importa cuánto tiempo tenga o cuál es el costo de liquidarlos, los tienes que cortar y amputarlo más rápido, porque si no, toda la inversión que estás poniendo en la transformación de la organización se va a ir a volar si dejas que este cáncer literalmente crezca. Porque hay un momento importante en este proyecto donde nos damos cuenta que habían pasado de tantos dueños durante tantas compras esta gente, que se habían vuelto los más resilientes, pero al mismo tiempo los más adaptables. Descubrimos a lo que le llamamos nosotros el arquetipo del emprendedor, y que es el tipo de joven, si es un millennial, que está buscando aprender muchísimo para acelerar su carrera, ya sea en otra empresa o abrir su propio restaurante. Fue muy curioso porque cuando platicamos esto con los directivos del Portón, entonces lo que nosotros les dijimos es a esta persona, hay que ponerlo de líder, porque son los que nos van a ayudar a influenciar lo que necesitemos cambiar, si es que resolvemos sus prioridades y ese apetito de crecimiento. Pero por el otro lado, hay que entender que vienen de pasadita, vienen unos 2 años probablemente a aprender. Entonces hay que tomar eso para acelerar lo más posible y después entender que es una generación que está rotando. Lo que me gustaba mucho era cuando de repente pues, me tenía que identificar para que me dieran oportunidad de pasar a la cocina, a ver cómo estaba funcionando desde temas de comunicación, tema de valores, pero sobre todo las herramientas y las prácticas que nosotros implementamos. Ver eso implementado y ver las tarjetas, ver la gente funcionando, ver cómo estaban echando los rituales o las porras que se diseñaron para que la gente hiciera pues literalmente una especie de una secta, con un lenguaje propio, con una serie de cosas que solamente pasan aquí en Portón. Y otro de los momentos que fue súper interesante fue cuando tuve la oportunidad de hacer un Mystery Shopper en Chiapas, en la sucursal de Chiapas, que era que era una de las mejores que vendían. Pedí una salsa de algo porque se me antojó, dije, debe tener una salsita como esta, tatemada, que sea así, así. Me dijeron, no la tenemos, pero denme un segundo. Y de repente a los 3 minutos regresa esta persona y dice, espero que le guste, espero que sea como se lo hacen en su casa. Pero fue algo que dije, ya entendí por qué esta gente está haciendo esto. Ellos tratan a los comensales como esa persona que es tan cercana y tan familiar, que no te trata de una manera comercial ni funcional, sino con mucho más afecto, que es eso, y realmente le interesa que tú estés bien y que estés apapachado. Ese apapacho mexicano se convirtió en la esencia de lo que nosotros convertimos en toda una cultura exportable. La aportación de Frost para este proyecto tiene los mismos 3 bandas que había que conectar desde el principio. Por un lado, a Portón le ayudamos a establecer un modelo que le ayudara a entender las prioridades de los colaboradores actuales y de los que iban a ir integrando poco a poco a este proyecto escalable. Por el otro lado, a Alsea lo que le dimos fue un modelo escalable y exportable también, que pudieran replicar ese servicio sin importar la latitud o la geografía del proyecto de expansión. Y por otro lado, a los colaboradores lo que les dimos fue unas herramientas para que ellos pudieran, por un lado, incrementar su crecimiento, la velocidad de su crecimiento, entender hacia dónde tenían que ir y qué era lo que podían aportar ellos a la organización o al restaurante, en este caso el rol que tenían ellos en cada uno de los restaurantes donde operaban, y sobre todo estrategias de cómo poder atender a los diferentes clientes. Ese modelo fue una de las aportaciones que yo creo que le pudo funcionar mucho mejor a Portón en este caso.